Amigos de Noticias de Hoy, muy buenas noches. Estos son nuestros titulares. Joe Biden critica a Rusia en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Biden también afirma que el derecho de una mujer a elegir es fundamental tras el borrador de la Corte Suprema que penalizaría el aborto. Y para finalizar, Rusia podría declarar la guerra a Ucrania en el Día de la Victoria. Comenzamos. Joe Biden critica a Rusia en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El presidente estadounidense afirmó que el Kremlin ha reforzado su control sobre la sociedad civil. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha arremetido este martes contra Rusia con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, afirmando que el Kremlin ha reforzado su control sobre la sociedad civil. Rusia ha aprobado una ley que criminaliza la desinformación sobre la invasión de Ucrania, que en Moscú y medios de comunicación conocen como Operación Militar Especial. Biden ha censurado que la ley en cuestión está destinada a silenciar a quienes dicen la verdad frente a la elección de la represión y la censura o la amenaza de represalias. Los periodistas rusos y otros miembros de los medios han tomado la difícil decisión de huir de su país, ha agregado. Ese es el precio que los que trabajan en los medios de comunicación y sus familias están pagando por contarnos la historia de la injusta y brutal guerra del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Ucrania. Ha continuado el presidente estadounidense, que ha resaltado la labor periodística. En este sentido, y advirtiendo de que actualmente son tiempos peligrosos para la libertad de expresión, ha resaltado que al menos 11 periodistas han sido asesinados en Ucrania en las últimas semanas, mientras que otros 11 han resultado heridos por fuego real. Otros han sido secuestrados y al menos uno está desaparecido, ha remarcado. Los periodistas cubren la guerra, exponen la corrupción, documentan los daños medioambientales, alzan a los marginados, defienden nuestras comunidades y hacen que los poderosos rindan cuentas, ha explicado. Y por eso, con demasiada frecuencia son asesinados, encarcelados, son violados, amenazados y acosados, ha agregado. Ha hecho una mención especial a las mujeres periodistas que durante mucho tiempo han sido minoría en las redacciones y son objeto de estos ataques de manera desproporcionada, online y offline. Biden dice que el derecho de una mujer a elegir es fundamental, tras el borrador de la Corte Suprema que penalizaría el aborto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este martes que el derecho de una mujer a abortar es fundamental durante su primer pronunciamiento luego de que se publicara un borrador de la Corte Suprema que anularía el histórico fallo de Roe vs. Wade sobre el aborto. Creo que el derecho de una mujer a elegir es fundamental, sostuvo Biden en su declaración. Roe vs. Wade ha sido la ley del país durante casi 50 años. Y la equidad básica y la estabilidad de nuestra ley exigen que no sea anulada, añadió. Más de la mitad de los estados podrían prohibir el aborto si se anula un histórico fallo. El fallo Roe vs. Wade, que consagró el derecho al aborto a nivel federal en Estados Unidos, podría anularse o debilitarse significativamente, según un borrador de la Corte Suprema que se filtró a los medios de comunicación. Hay 26 estados con leyes que indican que tienen la intención de prohibir los abortos. Según el Instituto Guttmacher, 9 estados tienen prohibiciones previas al caso Roe que podrían aplicarse si se anula el fallo, y 3 estados tienen prohibiciones desencadenantes, lo que significa que el aborto se prohibirá casi de inmediato si el fallo Roe vs. Wade ya no está en vigor. El mandatario añadió que dijo que si bien no sabemos si este borrador es genuino o si refleja la decisión final de la Corte, quería dejar en claro la postura de su gobierno sobre los casos ante el alto tribunal. Biden advirtió que no sabía si el borrador era auténtico o si reflejaba la decisión final de la Corte, pero dijo que si la Corte anula Roe, recaerá en los legisladores proteger el acceso a la atención de la salud reproductiva. También dijo que trabajaría para aprobar una legislación que codifique el derecho al aborto. Además, instó a los votantes a elegir a los partidarios del derecho al aborto en las elecciones intermedias de noviembre. A nivel federal necesitaremos más senadores a favor del derecho a decidir si una mayoría a favor del derecho a decidir en la Cámara para adoptar legislación que codifique Roe, que trabajaré para aprobar y convertir en ley, sostuvo. Biden se pronuncia sobre el aborto tras conocerse el borrador de la Corte Suprema. El medio político publicó este lunes lo que señala es el borrador de una opinión mayoritaria de la Corte Suprema que escribió el juez Samuel Alito y que anularía Roe vs. Wade.
El borrador se distribuyó a principios de febrero, según el medio de comunicación. La opinión final no se ha publicado y los votos y el lenguaje pueden cambiar antes de que las opiniones se publiquen formalmente. Ahora bien, no se espera que la opinión en este caso se publique hasta finales de junio. CNN no ha confirmado de forma independiente la autenticidad del documento. Político asegura que ha verificado el borrador. Un portavoz de la Corte Suprema se negó a hacer comentarios para CNN. Sin embargo, el presidente del alto tribunal, John Roberts, dijo este martes que ordenó investigar la publicación del borrador al calificar el episodio como una filtración singular y atroz de confianza. Si la opinión final se emite de acuerdo con las líneas del borrador, esta sería la decisión sobre el aborto más importante en décadas. Además, transformaría el panorama de la salud reproductiva de las mujeres en Estados Unidos. El gobierno de Biden había instado a la Corte Suprema a respaldar el fallo de Roe vs. Wade e invalidar la ley de Mississippi que prohíbe la mayoría de los abortos después de las 15 semanas. Biden ha dicho que buscaría una legislación para codificar Roe vs. Wade. También que su administración estaba profundamente comprometida con la protección del acceso a la atención de la salud reproductiva. El presidente dijo en su declaración de este martes que ordenó a su Consejo de Políticas de Género y a la oficina del consejero de la Casa Blanca que preparen diferentes opciones en respuesta al ataque continuo al aborto de los derechos reproductivos. Estaremos listos cuando se emita cualquier fallo, dijo Biden. El mandatario dijo que su administración había argumentado con fuerza en defensa de Roe vs. Wade ante la Corte Suprema. Dijimos que Roe se basa en una larga línea de precedentes que reconocen el concepto de libertad personal de la enmienda 14 contra la interferencia del gobierno con decisiones intensamente personales, escribió Biden en su declaración. Creo que el gobierno debería mantenerse al margen por completo. Biden, quien ha sido un católico devoto a lo largo de su vida, ha dicho que personalmente se opone al aborto debido a su fe, pero también ha aclarado que no cree que debe imponer sus puntos de vista al resto de la sociedad. Biden escribió en su libro Promises to Keep del 2007, personalmente me opongo al aborto, pero no creo que tenga derecho a imponer mi punto de vista sobre algo que acepto como una cuestión de fe, sobre el resto de la sociedad. He pensado mucho al respecto y mi posición probablemente no complazca a nadie. Creo que el gobierno debería mantenerse al margen por completo. Me he aferrado a mi posición intermedia sobre el aborto durante más de 30 años. Sigo votando en contra del aborto de nacimiento parcial y de la financiación federal y me gustaría encontrar formas de que sea más fácil para las madres jóvenes asustadas optar por no abortar. Pero también votaré en contra de una enmienda constitucional que despoja a una mujer de su derecho a tomar su propia decisión, escribió Biden en su libro. Previamente, Biden fue partidario durante mucho tiempo de la enmienda Hyde, que prohíbe que se utilicen fondos federales para pagar abortos, excepto en los casos de violación, incesto o cuando la vida de la madre está en peligro. Sin embargo, revirtió su posición durante la carrera presidencial del 2020. Biden dijo que cambió de opinión debido a las leyes que los legisladores estatales republicanos han promulgado para dificultar el acceso al aborto a las mujeres que no pueden pagar el procedimiento o deben viajar para obtenerlo. En ese sentido, sostuvo que estas leyes eran extremas y violaban Roe vs. Wade. Rusia podría declararle la guerra a Ucrania en el Día de la Victoria. El 9 de mayo, conocido en Rusia como el Día de la Victoria, porque se conmemora el triunfo del país contra los nazis en 1945, podría suponer una declaración de guerra a Ucrania por parte del presidente ruso Vladimir Putin. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.